Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de las plantas medicinales y daremos ya las últimas indicaciones para la construcción de nuestro proyecto final. Te recuerdo que vayas por tu cuaderno o por tu lápiz porque este tema que veremos a continuación no está en tu libro de texto, sin embargo es importante que lo veamos. Recuerda, mi nombre es Elijah Fet Cuateta Contreras, soy tu maestro de biología, gracias por estar conmigo en esta clase y te invito a que me acompañes a descubrir el apasionante mundo de la ciencia. Como recordarás, las plantas están clasificadas dentro del reino Plantae. Las plantas son los organismos autótrofos que se encargan, como su nombre lo indica, de producir su propio alimento. Ellas se encargan de extraer los nutrientes desde la tierra con su sistema radicular y aprovechando la energía y luz del sol que reciben por medio de sus hojas, producen la fotosíntesis y producen su propio alimento. Al obtener los nutrientes desde el suelo con su sistema radicular y optimizar las sustancias que reciben desde el sustrato, ellas sintetizan los nutrientes y producen ciertas sustancias que al ser consumidas por los seres humanos o los animales producen ciertas sensaciones que pueden ser de bienestar o de malestar. Muchas de las drogas que se emplean de manera recreativa o de los fármacos que se emplean para el tratamiento de las enfermedades provienen de estas plantas, provienen de las plantas llamadas plantas medicinales. Se denomina planta medicinal a cualquier vegetal que contenga en sus diferentes partes alguna sustancia con actividad farmacológica que se pueda usar con fines terapéuticos. El uso de las plantas medicinales como herramientas para establecer la salud y el bienestar ha sido utilizado por las culturas desde los tiempos antiguos. Hoy en día, el uso de las plantas medicinales va en aumento, ya que son productos muy útiles para curar enfermedades y también para prevenirlas, y además están al alcance de nuestro bolsillo, es decir, no son tan caras. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque las plantas medicinales, al igual que cualquier droga sintética, tienen la capacidad tanto de curar como de causar problemas a nuestra salud. Si nosotros abusamos de ciertas sustancias, esto nos puede llevar indefectiblemente a la muerte o incluso padecer algún tipo de envenenamiento. Por eso es necesario hacer hincapié en que el uso de las plantas medicinales debe estar supervisado por alguien que conozca sus efectos y, lo más importante, estar supervisada por un médico. De las plantas medicinales también se obtienen las drogas vegetales. ¿Qué cosa es una droga vegetal? Pues es la parte de la planta que contiene el principio activo y que se utiliza con los fines terapéuticos. ¿Qué cosa es el principio activo? Eso ya lo habíamos visto en una clase anterior cuando hablábamos de las implicaciones sobre las adicciones. Si no lo recuerdas, aquí te voy a dejar el enlace para que vayas a esa clase y lo recuerdes. Sin embargo, debemos de recordar que el principio activo es la sustancia química de la planta medicinal. Las plantas medicinales las podemos clasificar de acuerdo a su origen en dos grandes apartados. El primero es el apartado de las especies autóctonas, es decir, son plantas que son originarias o propias de una zona, de una región o de un país, y la siguiente clasificación es el de las plantas alóctonas, son propias de otras zonas y no se dan en la región de la que estamos hablando. Las plantas medicinales pueden ser silvestres porque crecen espontáneamente en la naturaleza o también pueden ser cultivadas, ya que crecen con un sistema que controla todo el proceso de la producción. Las plantas medicinales contienen diferentes órganos vegetales y estas partes son las que contienen el principio activo de la droga vegetal. Y los órganos principales que emplearemos de las plantas para las cuestiones medicinales son las siguientes. En principio de cuentas tendremos las hojas. Estas se recolectan cuando la fotosíntesis es más activa, es decir, se recolectan hojas verdes. El siguiente órgano que también se emplea de las plantas medicinales son las flores. Son aquellas que nos permiten tener ciertas características y que se recolectan cuando la flor está rozagante, principalmente antes o durante la polinización. También tenemos en algunos casos los capullos. Los capullos de flor, obviamente, son aquellos que no se recolectan antes del periodo de la floración, antes de que la flor abra. También se emplean algunos frutos con características medicinales y estos se van a recolectar cuando ya estén desarrollados los frutos. Otro de los órganos que también se utilizan con fines medicinales de las plantas son las semillas. En algunos casos también la corteza de los árboles es aquella que nos puede permitir algunas características terapéuticas, y por último haremos mención de la raíz o del rizoma como algunos de los órganos que nos sirven de las plantas medicinales. Para poder obtener el principio activo de las plantas medicinales, hay algunos procedimientos que nos permiten obtener los principios activos de las plantas medicinales y ocuparlos para nuestro beneficio con fines terapéuticos, ya sea para recuperar la salud o simplemente para mantenerla.
A las diferentes maneras de obtener los principios activos de las plantas se le conocen como métodos extractivos. Te voy a hacer mención de 4 métodos extractivos que son precisamente los que normalmente se emplean para obtener los principios activos de las plantas medicinales. Y estos son la extracción mecánica, la destilación, la extracción con disolventes y la extracción con gases. Normalmente en nuestras casas empleamos la extracción mecánica, la extracción con disolventes y en muy pocos casos la destilación. La extracción mecánica permite obtener los principios activos disueltos en los fluidos propios de la planta. Los principales métodos para hacer la extracción mecánica son exprimir, disolver con calor o también hacer incisiones directamente sobre la planta. La destilación nos permite separar los componentes volátiles de una planta medicinal en aquellos activos que son más o menos volátiles. Este método emplea una fuente de calor. Por lo tanto, este método no se recomienda para hacer la extracción de algunos principios activos que son sensibles al calor y que evidentemente quedarían inutilizados por hacerlo. Una vez utilizado el principio de la destilación, el resultado es ya sea el aceite esencial o la destilación de agua, que sería el hidrosol. Otro método extractivo es la extracción con disolventes. Consiste en poner en contacto la parte de la planta que contiene el principio activo, que es la droga medicinal, con un disolvente que es capaz de solubilizar los principios activos. Los principios activos pasan de la droga o de la planta al disolvente. Entre los principales métodos de extracción con disolventes tenemos los siguientes: la maceración, la digestión, la infusión, la decocción, la percolación y el método denominado Soxhlet. En nuestra casa empleamos normalmente la maceración, la digestión y la infusión. Para poder entender mejor cómo funcionan principalmente estos métodos de extracción de los principios activos de las plantas, te voy a poner un ejemplo. El primero va a ser un método por extracción con disolventes que se le llama ósmosis alcohólica o también maceración. Este método consiste en introducir la planta en un medio alcohólico, y lo que sucede a continuación es un proceso físico denominado o llamado ósmosis. Se le denomina ósmosis alcohólica porque precisamente el medio es el alcohol. El alcohol se introduce por medio de la ósmosis en la planta, y la planta, al absorber el alcohol y por medio de la membrana de la hoja, expulsa este principio activo de las plantas. Esto permite que la sustancia activa quede disuelto en el alcohol, lo que se emplea con los métodos terapéuticos. El siguiente método es la digestión, y este método consiste en alimentarnos precisamente de estas plantas para poder mantener ya sea nuestra salud o poder recuperarla. El último que empleamos normalmente en nuestras casas es la infusión, es decir, cuando ponemos a hervir agua y después soltamos la planta en esa agua que ya está hirviendo, y se permite que por medio del calor se disuelva en el agua el principio activo de las plantas. Normalmente cuando hacemos té o infusión empleamos este método, y este método nos permite ingerir disuelto en el agua el principio o sustancia activa de nuestra planta. Otro método que también empleamos en nuestra casa es el ablandar el vegetal para poder extraer de una manera mecánica la sustancia activa y emplear después esta sustancia en una especie de cataplasma, es decir, hacer una plasta de este vegetal o vegetales y ponerlo directamente sobre la parte afectada. Principalmente esto nos ayuda para prevenir infecciones en algunas heridas o incluso también para reducir las inflamaciones. Te recuerdo que es muy importante visitar a un doctor o a un fitoterapeuta para que te dé las indicaciones necesarias para poder realizar de una manera efectiva el uso de las plantas medicinales, porque si no lo hacemos de una manera consciente y una manera regulada, es muy probablemente que suframos también una intoxicación que nos puede dejar más enfermos de lo que estábamos, o en algunos casos llevarnos a la muerte. Sin embargo, la fitoterapia ha sido muy importante y ha sido parte muy esencial en la historia de nuestro país. Hasta antes de la llegada de los españoles a nuestro continente, todos los pueblos originarios tenían los principios de la fitoterapia muy bien conocidos y dominados para poder mantener y conservar su salud, y en algunos casos para poder restablecerla. Desgraciadamente, este conocimiento después de la conquista de los españoles fue perdido y se le asoció principalmente a cuestiones mágicas. Sin embargo, ahora con la ciencia nos hemos dado cuenta que no hay nada de magia en el uso de las sustancias activas de las plantas. Pero tú te vas a preguntar, ¿esto para qué me sirve? Evidentemente te voy a dar a continuación las indicaciones para que puedas dar los toques finales a tu proyecto de evaluación final de este ciclo escolar. Pasemos pues a esas indicaciones. Como ya te lo había mencionado con anterioridad, el proyecto final que vas a realizar y que hemos venido haciendo a lo largo de estas 3 últimas clases, me lo debes entregar por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que ya conoces, a más tardar el día viernes 2 de julio. Y tendrás las 24 horas de ese día, viernes 2 de julio, para hacerme llegar tu proyecto final.
¿En qué va a consistir entonces tu proyecto final? Recordaremos los pasos que hemos dado. El primer paso que dimos fue la investigación de 10 plantas medicinales y cómo se emplea para poder curar alguna enfermedad o alguna afección. El segundo paso fue la investigación de su nombre científico. Y ahora el tercer paso va a ser la descripción del método para poder obtener el principio activo y cómo es que vamos a ingerir o llevar hasta nuestro organismo el principio activo de esta planta. Este trabajo que vas a realizar se le conoce con el nombre de farmacopea de fitoterapia y es muy importante porque nos va a ayudar a poner por escrito un conocimiento ancestral que ha sido transmitido de manera oral de generación en generación y que ahora lo vamos a poder poner por escrito y lo vamos a poder legar a nuestras futuras generaciones. Desgraciadamente la fitoterapia no ha sido vista con buenos ojos por el mundo científico o por el mundo médico porque la mayoría de las veces se le asocia con asuntos de brujería o de magia. Sin embargo, como ya te lo había mencionado, gracias a la ciencia podemos darnos cuenta que podemos acceder de alguna manera a los principios activos presentes en las plantas. Te recuerdo pues entonces que esta actividad me la debes de entregar por correo electrónico a más tardar el día 2 de julio y con esto estaremos dando por terminada las calificaciones de nuestro primer grado de educación secundaria en la materia de ciencias con énfasis en biología. Para mí ha sido un gusto acompañarte por este viaje por el apasionante mundo de la ciencia. Recuerda, mi nombre es Elija Fet Cuateta Contreras. Gracias por haber estado conmigo en esta clase. Nos vemos en otro video donde seguiremos descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.